Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Estamos aquí una vez más reunidos en torno a la Palabra de Dios para conocer, para revelar, para desentrañar la mentira que se va metiendo, que se va imponiendo en nuestra fe y empieza como a confundirnos y nos arranca, nos saca del camino de la verdad. El objetivo de este video, el objetivo de este canal de Palabra Santa y de este programa Revelando la Verdad, es el de traer justamente la verdad, es el de tratar de descubrir cuál es la verdad con todas sus letras. ¿Para qué? Sencillamente para no caer en las trampas del enemigo, de Satanás. ¿Por qué me empecino tanto en hablarle a mis hermanos separados? Sencillamente porque estoy viendo con tristeza en este último tiempo cómo hermanos de la Iglesia Católica se van escapando, saliendo y empezando a formar parte de nuevas sectas, de nuevas denominaciones, y cómo aquellos que abrazaban la verdad, por ignorancia, por desconocimiento, se dejan seducir por estas mentiras o estas falsas verdades que le imponen en la cabeza, al punto de llegar a odiar, como te decía ayer en otro video, llegar a odiar a María, a la Iglesia Católica y demás. Toda aquella persona que se forme, que fundamente su fe con la Sagrada Escritura, podrá darse cuenta que cada vez que llega un hermano separado, llega con mentiras. Por eso lo decimos siempre: católico ignorante, futuro protestante. Ese es un poco el resumen de lo que pasa con nuestros hermanos que son ignorantes o que no se forman o que sencillamente dejan el aspecto de la fe a un lado, como si fuera algo secundario. Siendo que todos sabemos que el primer mandamiento y lo más importante en la vida de cualquier persona debiera ser amar a Dios por sobre todas las cosas. Así que bueno, antes de adentrarnos en este tema del bautismo, vamos a hacer una brevísima oración para pedir a Dios su presencia, su guía en este tema del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre misericordioso, en el nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo, te pido que envíes el Espíritu Santo, Él que es Señor y dador de vida, que venga a cada uno de nosotros, a mí y a aquellas personas que están viendo o que van a ver este video en los próximos días, y que permitas que este Espíritu Santo nos unja en este momento con la luz de la verdad, la luz de Cristo, que traiga preciosísima sangre de Jesús y que lo unja todo, lo invada todo, lo moje todo. Que esta sangre preciosa, derramada en la cruz por nuestro Señor, destape los oídos sordos, corra el velo de los ojos de aquellas personas que no pueden ver o no quieren ver, de los que no pueden escuchar o no quieren escuchar. Y que este
mensaje sea conforme a tu santa voluntad. Te doy gracias porque nunca desoyes nuestras súplicas. Te bendigo, te alabo, te glorifico, te exalto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora sí. Primero, antes de comenzar, quiero hacer públicamente un ofrecimiento. Aquellos hermanos que se fueron de la Iglesia Católica, o que se están yendo, o que están pensando en irse, porque están desconformes con el sacerdote, o porque tienen problemas con algún hermano y demás, antes de irse, o vos que ya te fuiste, te invito públicamente a que me invites a participar de un debate, el cual, si se podría filmar, sería mejor. ¿Por qué? No por una cuestión de promoción, porque no me interesa la promoción, sino por una cuestión de edificación de la comunidad. Que todas aquellas dudas que tengas, que todas aquellas confusiones que te hayan sembrado, o que no sepas cómo responder, o que te hayan separado de la Iglesia Católica, las puedas preguntar y lógicamente con la palabra de Dios, la podamos debatir y de esa manera encontrar la verdad. El celo mío concreto es por la verdad, que se conozca la verdad. Acá no es una cuestión de demostrarle que yo tengo razón, no. El único objetivo es dar a conocer la verdad. Estar y permanecer en la verdad. Estar y permanecer en la única iglesia que fundó Jesucristo y con su doctrina. Eso nos garantiza la salvación. Por eso este celo constante por alcanzar la verdad, por abrirle los ojos a aquellos que están en la oscuridad y no lo saben. Por eso no los culpo y por eso hago estos videos con ese objetivo, de llevar la verdad, de acercar a tu casa la verdad. Ahora sí, mis hermanos pentecostales afirman que todas las religiones fuera de ellos están confundidas, ya que ellos son los únicos que bautizan de la manera correcta. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen en el nombre de Jesucristo y ellos dicen que es el bautismo correcto. Entonces, de acuerdo a lo que afirman, vamos a adentrarnos en la palabra de Dios para ver si esto que ellos dicen es de esa manera, es en verdad así o están confundidos. Antes de ir concretamente al tema, te voy a leer algo que está en la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 20. ¿Por qué quiero leer a Pedro? Acordate que es el primer papa de la historia. Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Escuchá lo que dice. Tené presente, ante todo, que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura. Nadie puede interpretar la Escritura por cuenta propia. Porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana, sino que los hombres han hablado de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Hago un paréntesis. ¿Qué te quiero decir? Yo puedo tomar hoy la palabra de Dios, leer un fragmento y sobre ese fragmento empezar a hablar como si lo conociera, como si lo entendiera por cuenta propia. ¿De acuerdo a lo que dice Pedro? No. Por eso, cada vez que voy a hacer un video, está sostenido sobre el fundamento bíblico y sobre el fundamento apostólico, la tradición, lo que nosotros llamamos y tenemos en la Iglesia Católica como el catecismo. El catecismo, en donde está lo que hicieron a lo largo de estos 2000 años nuestros hermanos en la fe, nuestros padres en la fe, desde Pedro hasta ahora. Entonces yo por cuenta propia no puedo tomar la palabra de Dios y tratar de interpretarla
¿Por qué me estaría equivocando? Lo dice Pedro. Dice, en el pueblo de Israel, va a seguir diciendo en el segundo capítulo, hubo también falsos profetas. Acá está el problema. Si le interpretás por cuenta propia, te transformás ¿en qué? En un falso profeta. De la misma manera, habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán solapadamente desviaciones perniciosas y renegarán del Señor que los redimió, atrayendo sobre sí mismos una inminente perdición. Antes de empezar con lo del bautismo, te leo esto ¿por qué? Porque mis hermanos pentecostales, que hasta el año 1905 no existían, y que vienen desde el año 1905 en adelante, de la mano de Carlos Parán, y desde ahí en adelante se fueron abriendo en distintas sectas, porque están los pentecostales unidos de tal lugar, pentecostales unidos de tal lugar, bueno, distintas sectas, hasta ese momento, lógicamente no existían. Desde ahí en adelante, de mano de Carlos Parán, este señor evidentemente toma la palabra de Dios y la empieza a interpretar de acuerdo a lo que él creía. ¿Por qué te digo esto? Te lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Esto no es para ofender a mis hermanos separados. Esto es para traerle luz, de que puedan reflexionar y empezar a escuchar lo que va a decir el Señor en el mensaje del día de hoy. Ellos dicen, valiéndose de un pasaje que vamos a leer ahora en el libro de los Hechos de los Apóstoles, concretamente en el capítulo 2, versículo 38, valiéndose de esta cita, sacan de contexto todo lo que dijo Jesús, lo que enseñó en su doctrina. Es tan solo un fragmento de toda la doctrina equivocada que tienen mis hermanos, en este caso, en el día de hoy, hablo de los pentecostales. Este es tan solo uno de esos temas que nos separan. Lamentablemente nos separan. ¿A dónde está el error? Yo te voy a leer la cita, la cita que ellos sacan de contexto, no entienden, la interpretan mal y por lo tanto se confunden y empiezan a confundir a todos aquellos que están con ellos o que no están, pero que ellos caen a predicarles. Entonces, escuchá lo que dice Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice, Pedro les respondió, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Punto. Mis hermanos separados en este momento están diciendo, ahí está, gloria al Señor, aleluya. Lo escuchaste a Pedro decir que se hagan bautizar en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Los católicos, los evangélicos están todos confundidos. Los testigos de Jehová están todos confundidos. ¿Por qué? Porque bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro, apóstol de Jesucristo, ya bautizaba supuestamente en el nombre de Jesús. Por eso nosotros, van a decir ellos, y esta es la afirmación de ellos, por eso nosotros somos los únicos que bautizamos conforme a lo que dejó Jesús, que es en el nombre de Jesús, con el nombre de Jesús. Nuestros hermanos separados, en el momento de bautizar, bautizan, te bautizo en el nombre de Jesús, con el nombre de Jesús. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? ¿A dónde está el error? Yo te voy a llevar al mandato de Jesús. O sea, ¿qué es lo que Jesús mandó hacer? ¿Qué es lo que Jesús enseñó? Después está lo que Pedro dijo y que acabamos de escuchar. Vamos a ir a Mateo 28, 19. Lo leo siempre, me interesa mucho. Jesús les dijo, vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo vas a ser discípulo? Bautizándolos, y acá viene el mandato, esta es la orden, esto es lo que Jesús enseña. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Entonces Jesús, ¿qué mandó a hacer? Mandó a que vayan a todos los pueblos y que los hagan a todos, a toda criatura, va a decir Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, va a decir, anuncien el evangelio a toda criatura. Acá Mateo dice, vayan y anuncien, hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo los van a hacer discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que Jesús enseñó. Esta es la doctrina de Jesús. Que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos pentecostales dicen, no, error. Porque Pedro, apóstol de Jesucristo, dijo en Hechos 2, versículo 38, que hay que bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿A dónde está el error? Escuchá, es tan sencillo. La palabra dice, bauticen con el nombre de Jesucristo, o sea, te bautizo con el nombre de Jesús, o bauticen en el nombre de Jesucristo. ¿Es lo mismo bautizar con el nombre que bautizar en el nombre? No, no es lo mismo. ¿Qué dice la palabra? Vuelvo a leértelo. Conviértanse y háganse bautizar en el nombre. ¿Qué quiere decir en el nombre? En el nombre es un ejemplo. Hagamos de cuenta que yo trabajo para Jacinto. Jacinto tiene un negocio. Y me dice, Franco, te envío en mi nombre a cobrar esta cuenta. Esta persona, Marcos, al que vas a ir a visitar, le vas a decir que venís en nombre mío, de mi nombre, de parte de. Eso quiere decir. Entonces yo voy a ir a golpearle la puerta a Marcos y le voy a decir, vengo en el nombre de Jacinto, que quiere decir, me manda Jacinto, me envía Jacinto, vengo de parte de Jacinto. Eso es lo que dice Pedro. Pedro está diciendo, háganse bautizar en el nombre de Jesucristo, de parte de Jesucristo, como Jesucristo mandó. ¿Cómo mandó Jesucristo? Ya lo leímos. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿es en el nombre, o sea, de parte de Cristo, con la autoridad de Cristo, con el poder de Cristo, o es con el nombre de Jesús, como aseguran nuestros hermanos separados? Ya lo vimos, no. Pero si quedan dudas, si quedaran dudas, que de hecho siempre quedan dudas, porque esto ya lo vengo charlando y debatiendo con nuestros hermanos separados y les cuesta entenderlo, vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a buscar ejemplos. O sea, si el bautismo fuera con el nombre de Jesús, como ellos afirman, si el bautismo fuera con el nombre de Jesús, vamos a ver un ejemplo. Te voy a llevar a Marcos capítulo 16, versículo 17. Vas a escuchar lo que dice Jesús. Jesús le va a decir a sus discípulos que todos aquellos que vayan de parte de Él van a poder expulsar demonios, sanar enfermos. Bueno, pero vamos a escuchar si dice que aquellos que vayan y digan Jesús sobre un endemoniado, el endemoniado va a quedar libre. Aquellos que vayan y digan Jesús sobre un enfermo, el enfermo va a quedar sano. Vamos a ver si es así o si es distinto. Escuchá, presta atención. Estos prodigios acompañarán a los que crean. A los que crean. Arrojarán a los demonios, o sea, expulsarán a los demonios en mi nombre. En mi nombre. Cuando yo leo esto, mis hermanos separados dicen, ahí está, ¿ves? Vos decís Jesús,
y el que tiene un demonio, un espíritu impuro, automáticamente queda libre, queda liberado. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. No, la palabra vuelve a decir lo mismo que dijo Pedro. Jesús dice, a los que crean, arrojarán los demonios en mi nombre. O sea, los que vayan de parte mía, los que vayan con mi autoridad, los que sean verdaderos discípulos míos y vayan en mi nombre, en mi nombre van a expulsar demonios, pero no con mi nombre. ¿Cómo sabemos que esto no es así? ¿Cómo sabemos que en verdad con el nombre de Jesús no se expulsan demonios? Hay un ejemplo. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles otra vez. Nos vamos a ir ahora al capítulo 19, en el versículo 13. Hay un ejemplo. Resulta que había unos israelitas exorcistas que decidieron hacer uso del nombre de Jesús, como hacen mis hermanos pentecostales. Ellos creían, como los hermanos pentecostales, que el nombre de Jesús tenía poder. De hecho, tiene poder. Es el nombre por sobre todo nombre, por el cual toda rodilla, va a decir Pablo, se dobla, se inclina en el cielo, en la tierra y en los abismos. Tiene poder. Pero vamos a ver si todo se encierra en el nombre o si todo se encierra en ir con la autoridad de Jesús, de parte de Jesús. Escuchá lo que dice. Dice así. 19:13. Algunos exorcistas ambulantes judíos hicieron la prueba de pronunciar el nombre del Señor Jesús sobre los poseídos por los malos espíritus, diciendo: yo los conjuro por ese Jesús que anuncia Pablo. O sea, ahí está. Ellos fueron con el nombre. O sea, ellos no fueron en el nombre de Jesús. Ellos no venían de parte de Jesús. Ellos estaban por su cuenta, como están los pentecostales. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a usar el nombre de Jesús, porque supuestamente es lo que tiene poder. Entonces le dijeron a esos espíritus, yo te conjuro en ese tal Jesús que anuncia Pablo. Escuchá lo que dice el demonio, escuchá lo que le contesta el demonio. El espíritu malo les respondió, yo conozco a Jesús, sí, lo conozco. Y sé quién es Pablo. O sea que Satanás conocía a Jesús y conocía a Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Acá está el problema. El espíritu inmundo conoce a Jesús. El espíritu inmundo conoce a Pablo. ¿Por qué lo conoce a Pablo? Porque Pablo sí viene de parte de Jesús, en el nombre de Jesús. No viene con el nombre de Jesús, como creen nuestros hermanos separados. Entonces, escuchad lo que les dice. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre poseído por el espíritu malo, abalanzándose sobre los exorcistas, o sea, una sola persona se abalanzó sobre varios exorcistas, los dominó a todos, dice la palabra de Dios, y los maltrató de tal manera que debieron escaparse de esa casa desnudos y cubiertos de heridas. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Que la cuestión no es venir con el nombre de Jesús, sino que el poder está en venir de parte de Jesús, enviado por Jesús, con la autoridad de Jesús. Acá lo viste. Ellos vinieron y creyeron, como nuestros hermanos pentecostales, que lo que tenía poder era decir Jesús. Y lo escuchaste. No solo que no tenía poder, sino que se abalanzó Satanás sobre ellos
y los golpeó a tal punto que se tuvieron que ir de esa casa, dice, desnudos y todos golpeados. ¿Qué es lo que tiene poder? Lo que tiene poder es venir de parte de Jesús, enviado por Jesús, en el nombre de Jesús. Por eso, cuando Pedro dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, que es la cita concreta que confunde a nuestros hermanos pentecostales, Pedro dice, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesús, o sea, con el bautismo de Jesús, de la manera que Jesús mandó, con la autoridad que Jesús mandó. ¿Y cómo mandó Jesús? Lo leímos, Mateo 28, 19. Háganlos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo de Jesús. Ese es el bautismo de Jesús. Por si te queda duda, vamos a ver qué explica Jesús sobre esta cuestión de ir de parte de. Vamos a ir a Juan, capítulo 5, versículo 43. Jesús lo va a responder, porque acá es como que yo estoy hablando y sin ninguna autoridad. Dice Jesús, yo he venido en nombre de mi Padre. O sea, Él vino ¿cómo? De parte de su Padre, en el nombre de su Padre. Él vino, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. O sea, Jesús vino por cuenta propia, como hacen los pentecostales, que viene y dice, yo digo que hay que hacer tal cosa. No. Jesús vino enviado por el Padre, mandado por el Padre, con la autoridad del Padre, con la voluntad del Padre. La Iglesia Católica, cuando bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautiza así. ¿Por qué? Porque fueron enviados los apóstoles de parte de Jesús. Por eso vienen, como dice Pedro, en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Volvamos a Mateo. Mateo 28, otra vez. Mateo 28, 19. Escuchen lo que dice. Dice, vayan. Subraya esa palabrita, vayan. ¿Qué les dijo Jesús? Que vayan. Por eso son enviados. Por eso es, vengo en el nombre. Por eso el bautismo es en el nombre de Jesús. Yo vengo de parte de Jesús, con la autoridad de Jesús, enviado por Jesús. ¿A qué vengo? A bautizarte, a hacerte discípulo, porque va a decir, vayan entonces y hagan que todos los pueblos, o sea, todas las personas, sean mis discípulos. Todos. Por eso la iglesia se llama católica, porque católica es un término griego que quiere decir universal. O sea, todos. Dentro de esta iglesia tienen que estar todos. Por eso vamos a todos. Por eso queremos llegar a todos. Entonces, la Iglesia Católica, los discípulos, los apóstoles de Jesús, ¿iban con autoridad? Sí. ¿Iban con poder? Sí. ¿Iban por cuenta propia, en nombre de ellos? No. Iban en el nombre de Jesús. Venían de parte de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús los había mandado. ¿Dónde? Acá. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y acá es donde le da la fórmula. La fórmula. ¿Cómo van a hacer que todos los pueblos sean mis discípulos? Diría Jesús. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que la fórmula que dio Jesús es esta. Para que sean verdaderos discípulos hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No con el nombre
de Jesús. Sí en el nombre de Jesús, con el bautismo de Jesús, con el que Jesús mandó. Vayan y bauticen de esta fórmula. Ahora, ¿todo termina ahí? No, sigue la palabra. Y esto es lo que subrayo siempre, remarco siempre. Siempre digo lo mismo. El versículo 20 dice lo siguiente: hay una coma y viene una i, o sea que el mandato no termina. Les dijo que vayan, que hagan que todos los pueblos sean sus discípulos, y la manera era bautizándolos. Pero no termina el mandato. Hay una coma y hay una i, o sea, eso une y sigue el mandato. ¿Qué más quiso Jesús que hagan estos enviados, estos apóstoles? ¿Qué quiere decir apóstol? Enviado. ¿Qué más quiso Jesús? Dice, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. ¿Cuál es el problema de los protestantes? Es que no quieren aprender, no quieren aceptar, no quieren obedecer todo lo que Jesús ha mandado. Que nosotros llamamos a eso doctrina de Jesús. ¿Qué es todo lo que Jesús mandó, todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús reveló? Su doctrina. Y aquel que respeta su doctrina, que obedece su doctrina, es discípulo. Es discípulo. ¿Por qué me empecino tanto en hablarles a mis hermanos separados de estas cosas? Porque quiero que entiendan que no están en la doctrina de Jesús. Por ende, no están en la verdad y por consecuencia no pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Segundo tema. ¿A quiénes envió? ¿A quiénes mandó Jesús? ¿A cualquier persona? O sea, me dijo a mí, Franco, andá y bautizá. No, error. Jesús mandó a sus apóstoles, a los elegidos, a los 12. Sabemos que en ese momento quedaban 11. ¿Por qué? Judas se había colgado de la higuera. Se había suicidado porque no soportó haber traicionado, haber entregado a Jesús. Envió esos 11, que después van a ser 12 nuevamente. Allá, si lo querés leer, en el capítulo 1, versículo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro va a tomar la decisión de nombrar a Matías como nuevo apóstol que va a ocupar el lugar de Judas. Y ahí sigue el camino de la iglesia que nace en Pentecostés en el capítulo 2. Pero bueno, tema aparte. ¿Qué te quería decir? Jesús le da este poder, esta orden, este mandato a sus apóstoles, a su iglesia. Pedro a la cabeza, el resto con él. Franco, ¿yo puedo ir y bautizar a una persona? No. ¿Quiénes lo pueden hacer? Los apóstoles de Cristo. Pero Franco, los apóstoles murieron ya hace 2000 años. Bueno, en la Iglesia Católica, única Iglesia de Jesucristo, desde hace 2000 años se respeta el mandato de Jesús, la doctrina de Jesús. ¿Cómo se nombra un nuevo apóstol? Como lo hacen las sectas protestantes, que agarran una Biblia, la ponen bajo el brazo y se autonombran pastores. No. Se nombran de la manera que dejó Jesús.
la sucesión apostólica. ¿Cómo es la sucesión apostólica? Sencillo. Eligen a una persona, esa persona que va a ser apóstol, que va a ser enviado, que va a ser nuevo sacerdote, recibe la imposición de manos en donde el que ya es apóstol le va a dar, ¿qué cosa? La sucesión apostólica. Esto ocurre en la Iglesia de Cristo, en la Iglesia Católica, desde hace 2000 años ininterrumpidamente. Por eso puede bautizar todo sacerdote católico, que es el que tiene la autoridad, el que fue enviado por Jesús desde Mateo 28, 19 en adelante. Supongamos que me digas, Franco, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque para mí eso es una idea tuya. Yo no creo que sea así. Mira, yo no lo tengo preparado, pero me vas a dar 2 segundos y lo vamos a buscar juntos. Vamos a ver, yo creo que lo voy a encontrar, dame 2 segundos, mis anotaciones personales, en donde vamos a ver un ejemplo, tan solo un ejemplo, de cómo se suceden, cómo es el tema de la sucesión apostólica. Sucesión apostólica. Vamos mira, acá lo tengo en mis anotaciones. Vamos a ver un caso. Capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 18. Un caso. A ver, un caso. Al ver que por la imposición de las manos de los apóstoles se confería el Espíritu Santo, Simón les ofreció dinero diciéndoles, les ruego que me den ese poder, o sea, véndame ese poder. Simón, el mago, no sé si lo recordás, lee el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles y vas a escuchar esto. Simón, el que era mago, ve que esta gente, estos apóstoles, sí tenían poder, que su magia no tenía nada que ver con el poder de los apóstoles. De hecho, le sanan un enfermo ahí enfrente de él, cosa que él no podía hacer. Entonces, está tan desesperado por tener ese poder que les ofrece dinero para que le vendan ese don. Seguilo leyendo si querés. Otro ejemplo, 2 de Timoteo, capítulo 6. Escuchá. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido. ¿Cómo se recibe el don de Dios de ser apóstol? Que has recibido por la imposición de mis manos. Pablo le dice a Timoteo, reaviva ese don que recibiste cuando yo, apóstol de Cristo, te impuse las manos. ¿Querés otro ejemplo? 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No te apresures a imponer las manos a nadie y no te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Pablo le dice a Timoteo, no vayas nombrando presbíteros, sacerdotes por todos lados, así porque sí, imponiéndole las manos. O sea, no te apresures, anda despacio. Ahí tenés una muestra de cómo se hace apóstol, cuál es el formato para ser nuevo sacerdote, nuevo apóstol. Se recibe la imposición de manos y así uno se hace apóstol por sucesión apostólica. Entonces, ¿quiénes pueden suministrar el sacramento de la iniciación de la fe, que es el del bautismo, primer sacramento? ¿Quiénes lo pueden hacer? Los apóstoles, los sacerdotes.
los enviados, los que recibieron la sucesión apostólica a través de la imposición de las manos. Punto. Yo soy pastor protestante y a mí me impuso las manos fulano de tal. No importa, ahí no hay ninguna sucesión apostólica. Empezá a preguntar para arriba. Y a ese fulano de tal, ¿quién le impuso las manos? Te va a decir Pedrito. Bueno, y a Pedrito, Pablito. Van a llegar a un punto en donde a esa persona nadie le impuso las manos. ¿Por qué? Porque las sectas protestantes, lo digo siempre, no tienen más de 500 años de vida. La Iglesia Católica viene desde Pedro. Entonces, para cerrar, ¿cualquiera puede administrar, suministrar el sacramento del bautismo? No. Solo los apóstoles, los enviados. Aquellos que Jesús manda y le dice, vayan. Punto 1. ¿El bautismo verdadero es con el nombre de Jesús? No, ya lo vimos. El bautismo verdadero es el que viene de parte de Jesús, el que está mandado por Jesús, los enviados por Jesús, los que obedecen ese mandato. El bautismo verdadero es con la fórmula de Jesús. ¿Cómo lo mandó Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá puede salir una tercera pregunta. ¿Y yo, pentecostal, que fui bautizado con el nombre de Jesús, estoy bautizado? La realidad es que no estás bautizado. Por lo tanto, no sos hijo de Dios. Porque el bautismo válido es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es idea mía, es palabra de Dios. Te lo repito, anotate la cita. Mateo capítulo 28, versículo 19. Si vos decís que Jesús es el camino, la verdad y la vida, tenés que creerle a Jesús. Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no mandó a bautizar con su nombre. Esta doctrina que dice que el verdadero bautismo es con el nombre de Jesús, es doctrina de hombres, pero no es la doctrina de Jesús. Entonces, ¿cuál es el verdadero bautismo? Sencillo, aquel que se haga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En mi canal de YouTube hay más videos que hablan concretamente del bautismo. ¿Para qué sirve el bautismo? Hay otro video que ¿por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños? Que es otra de las dudas de nuestros hermanos separados que dicen no, porque el bautismo es para la conversión y un niño no puede convertirse porque no entiende. Bueno, todas estas dudas ya están tratadas en otros videos. Si te interesa el tema, si sos protestante, si eras católico y te fuiste y te dejaste seducir por todas estas ideas que son falsas verdades, que son mentiras, pero que te han metido en la cabeza y que se han solapado, como decía la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, lo podés leer. Si recibiste estas mentiras y las tomaste como verdad, bueno, buscá en mi canal de YouTube esos videos. A ver, ¿por qué el bautismo a los niños? ¿A dónde en la palabra de Dios dice que hay que bautizarlos o permite bautizar a los niños? ¿Para qué es el bautismo? Porque nuestros hermanos separados solo hablan de un bautismo que es para el perdón de los pecados. La Iglesia Católica enseña otra cosa, que es la doctrina de Jesús. ¿Qué enseña la doctrina de Jesús? Bíblicamente, lo puedes buscar en mi canal, que el bautismo es para la salvación. Sin bautismo no hay salvación. Que el bautismo es para ser hijo de Dios, heredero de la promesa. Para ser revestido de Cristo, o sea, para poder ser llamado cristiano, me tengo que bautizar. Si mi hijo no está bautizado, no es cristiano. ¿Dónde lo dice? Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 27 y siguiente. Búscalo. Para recibir el Espíritu Santo. Podríamos hablar toda la tarde de qué cosas
qué cosas se obtienen a través del bautismo. Pero ya lo he tratado en otros videos. Buscalos, formate, interesate. La única manera de no ser apartado por el primer viento de una doctrina falsa es formándose, dejando de ser ignorante. Me da lástima decirlo, afirmarlo, pero sé que mis hermanos católicos, en su gran mayoría, reniegan de su fe o llegan a renegar de su fe por desconocer, por ser ignorante. Y como te lo dije al principio, un católico ignorante se transformará en un futuro protestante. Entonces, lo único que va a garantizar que estés en la verdad, que permanezcas firme, fiel a la doctrina de Jesús, es que te formes. ¿No te gusta? Bueno, es un problema tuyo. Estos videos son ¿para qué? Para revelarte la verdad, para revelarte la doctrina de Jesús. Y trato de tratar justamente estos temas que son los que apartan a mis hermanos católicos de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Llegan a odiar a María, llegan a odiar al bautismo, llegan a odiar el sacerdocio, llegan a odiar la confesión de los pecados, llegan a odiarlo todo por ignorancia. Porque vuelvo a repetir lo que digo siempre, no hay un solo protestante que me haya podido dar una cita bíblica sobre todas las afirmaciones doctrinales de su fe. Cuando dicen, como recién, el bautismo es en el nombre de Jesús, dame la cita, no está. Y si dan cita, dan esta del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es fácil de escudriñar y de comprobar que no es con el nombre, sino que es en el nombre, que es otra cosa. Y como esto, muchísimas mentiras más que van poniéndole, sembrándole como semillita en la cabeza de mis hermanos católicos y los terminan corrompiendo, apartando de la verdad. Vengo a reclamar la verdad. Por eso insisto con este tipo de videos. Vengo a reclamar la verdad. A vos que sos protestante, si empezaste a entrar en dudas a través de estos videos y querés juntarte a debatir con la palabra de Dios, invítame. Voy a tu casa, hablamos y vas a ver que toda la doctrina de la Iglesia Católica es bíblica y apostólica. Y toda la doctrina protestante es antibíblica. No hay una sola fundamentación bíblica, nada, ni una sola cita que puedan dar. Ejemplo, hablan de los hijos de María, no hay una cita, no hay una sola cita. Hablan de que José y María tuvieron más hijos, no hay una sola cita. Hablan de que Jesús dijo que no hay que confesar los pecados con un sacerdote, no hay una cita. Hablan de que el sacerdocio no existe, se terminó, Jesús lo eliminó, no hay una cita. Hablan de que el purgatorio no existe, no hay una cita. No hay citas. Pero de que el purgatorio existe, sí hay citas. De que la confesión de pecados es con un sacerdote, sí, hay citas. De que María no tuvo más hijos que Jesús, hay citas. De que José y María solo tuvieron a Jesús, hay citas. Pero no de todo lo que afirman mis hermanos separados. Por eso los invito a debatir, a charlar, a juntarnos. Yo estoy dispuesto. Vuelvo a repetir, ¿por qué estoy dispuesto? Porque quiero que conozcas la verdad. No quiero promoción, no me interesan los seguidores, no me interesan los aplausos, nada que ver. Quiero que conozcas la verdad y te salves. Punto. Mi celo es por la verdad.
proclamar la verdad. ¿Por qué? Porque lo dijo Jesús en el Evangelio según San Juan. Aquellos que sean fieles a mi palabra, o sea, fieles a su doctrina, fieles a lo que Él dijo, a todo lo que Él enseñó, conocerán la verdad y esa verdad los hará libres. Yo quiero que conozcas la verdad y que esa verdad te haga libre. Espero que te haya servido, te agradezco que te hayas quedado hasta este momento, hasta el final. Te invito a que me acompañes en un nuevo capítulo de este programa Revelando la Verdad, en este canal, tu canal, Palabra Santa. Gracias por estar. Chau.